buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, queremos llegar a los 50.000 suscriptores este año, vamos como 40 y pico de miles. Falta un poquito, pero vos te suscribís y una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Bueno, pueden dejar los comentarios que quieran en el chat, en el perfil de comentarios, hacer donaciones y por supuesto pongan me gusta porque eso es muy importante. Saludamos a todos los que nos ven por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, compartan en su perfil, pueden también hacer comentarios o elegir entre las reacciones que Facebook ofrece. A los que nos miran a través de las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, y a todos y todas los que nos acompañan desde el exterior, que son muchos y nos mandan mensajes muy alentadores semana a semana. En la noche de hoy vamos a tener dos muy interesantes entrevistas, una con Eduardo Botinelli, director de Factum. Vamos a ver un poco cómo está la opinión pública, no solo con respecto a la instancia electoral para elegir el nuevo gobierno, el Parlamento y la nueva presidencia, sino también por los dos plebiscitos que van a tener lugar el próximo 27 de octubre. Y además nos va a acompañar Natalia Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que vienen militando fuertemente justamente a favor, en este caso ellos fueron uno de los sindicatos que impulsaron el proceso de recolección de firmas, impulsando este proyecto para modificar la Constitución en lo que tiene que ver con la seguridad social. Pero bueno, basta de introducción, vamos a este cortecito y enseguida comenzamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que están ahí, a los que se estén sumando en este momento. Recuerden suscribirse al canal, poner me gusta, hacer donaciones y hacerse socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. En el QR que te ponen ahí, vas con el celular y ya te lleva a la página web donde te puedes hacer socio de nuestra comunidad con valores que van desde a voluntad hasta valores ya tarifados, donde se incluye el acceso a la edición digital o incluso la edición impresa de Caras y Caretas y por supuesto ayudás a financiar este proyecto. Tenemos el gusto de recibir al director de Factum, el sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Eduardo, bien, yo estoy bien. Que esta es la zafra, ¿no? La zafra de las casas, de las empresas que se dedican a la opinión pública. Es el momento donde además también están más en la mira de la ciudadanía, porque después cuando se produce diferencias en el desempeño electoral de una u otro candidato, otras listas o en los propios plebiscitos, y lo que se había anticipado, la gente empieza a mirar con lupa, todo el mundo, ¿no? A protestar, sí. A protestar e incluso a discutir si las encuestas deben ser legales, no legales, todo. Entonces pasa no solo en Uruguay, en todo el mundo. Pero bueno, lo cierto es que a partir de la elección interna que fue el 30 de junio, ya se han hecho una cantidad de sondeos por las diferentes casas, yo creo que por lo menos 7 u 8 se han hecho, y en un primer tramo, a ver si coincidís, mostraba una caída importante del Partido Nacional, con además un aumento significativo también del Partido Colorado, y una estabilización del Frente en niveles por encima del 40 y pico % de los votos, o sea, en un primer lugar una pole position bastante clara y liderando. Ahí ya empiezan los matices, porque hay encuestadoras que dicen lidera en relación con el conjunto de la coalición sumados, y otras, como en el caso de Factum, por lo menos la que me acuerdo inmediata, que dicen no, todavía la suma de la intención de voto de los diferentes sectores de la coalición, si uno pudiera sumarlos así linealmente, todavía supera al Frente Amplio, pero que tampoco puede considerarse así tan linealmente, ¿verdad? Bueno, explícanos un poquito, primero, cuál es el panorama hoy para la elección de octubre. Bueno, nosotros venimos trabajando durante todo este año, y lo hicimos en 2019, todo el 2019, con lo que llamamos estimación de voto. Es decir, nosotros tenemos una metodología que pregunta varias cosas. La pregunta madre es
suponiendo que el próximo domingo haya elecciones, a qué partido político votaría y damos las opciones de respuesta a las personas, es decir, nombramos los partidos. Y con esa metodología nos quedan un 5% de personas que no contestan o no saben qué partido votarían. Pero tenemos una serie de 40 preguntas, de las cuales tomamos unas 20, 21, para conocer la proximidad a el voto, es decir, bueno, estimar en función de todas esas variables que tienen que ver con el gobierno, que tienen que ver con la oposición, que tienen que ver con cercanías o lejanías con partidos políticos, cómo sería ese comportamiento si hubiese elecciones efectivamente el domingo, ¿no? Es decir, bueno, si nosotros tratamos de aproximarnos a la foto de un día de elecciones. El día de elecciones no existe la indecisión o el que no sabe. En todo caso, puede votar en blanco o anulado. Te quiero preguntar un poquito más sobre esa metodología. Me interesa mucho que la gente conozca y también yo entenderla. Por ejemplo, alguien que uno en la primera pregunta, la pregunta menos orientada de todas, le dice, bueno, si el domingo son las elecciones, ¿a quién vas a votar? Y te dice, no lo tengo claro, o no decidí, o no te dice nada, y vos le repreguntás, ahora decir, bueno, tenés estas opciones concretas, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, esta. Y ahí ya la gente empieza con un poquito, bueno, entre esas opciones, o quizá también dice, no lo tengo decidido, y le haces una serie de preguntas, y a partir de respuestas que son como, decís, más como que perfilan la personalidad política o el pensamiento, es que vos terminás estimando. Pero terminás estimando, ustedes dicen, bueno, este respondió demasiado así para acá. Es un modelo que se utiliza, no es... No. Pero es un modelo que desarrollamos, que lo que hace justamente es, bueno, si una persona te dice que no sabe qué va a votar, pero cuando le preguntás cuál es el partido que siente más cercano, es el Partido Nacional, y el segundo más cercano es el Partido Colorado, y el que más rechaza es el partido, el Frente Amplio, bueno, ese al Frente Amplio no lo va a votar. Bueno, después, ¿cuál es la imagen que tiene de los distintos líderes? ¿No? Bueno, eso también va aproximando. ¿Qué votó en la elección pasada? ¿No? Bueno, todo eso son una serie de variables que nos ayudan a establecer en ese modelo cuál sería el comportamiento más probable de esa persona. Y en función de eso estimamos cuál sería ese comportamiento. En ese modelo, el Frente Amplio alcanza el 44%. El Partido Nacional un 26% y el Partido Colorado un 15%, Cabildo Abierto 5%, Partido Independiente 3%, después tenemos un 1% que registra la Unidad Popular, un 1% el PERI y 1% Identidad Soberana de Gustavo Salle, y queda un 3%, queda un 1% más de otra suma de partidos menores que no alcanzan el 1%, y finalmente un 3% de votos en blanco y anulado, que es, digamos, la media histórica del voto en blanco y anulado en el Uruguay. Ese panorama que da, primero, ese panorama es que el Frente Amplio está 5 puntos por encima de lo que votó y 7 puntos por encima de la estimación de voto de 5 años atrás. O sea, a la misma altura, post-internas de 2019, estaba en el 37%. Hoy está en el 44%. ¿no? Es verdad que las coyunturas son distintas en varios sentidos. Uno es que el Frente Amplio enseguida de las internas tuvo su menor intención de voto, producto de la salida, digamos, desprolija de lo que fue la elección interna. Y esta vez no sucedió eso, es decir, enseguida de las internas termina saliendo en forma prolija, ordenada y sostiene. Y además es la primera interna que yo recuerdo, por lo menos, donde el Frente Amplio supera al Partido Nacional y además casi que lo duplica, ¿no? O sea, es un número bastante raro en relación con las internas anteriores, no digo que sea raro. Sí, el Frente Amplio salió primero en la elección interna del 2004 también. Sí, pero no con una ventaja tan grande. No. Ahí se suman dos cosas. Primero, que en el 2004 hubo un nivel de participación más alto, es decir, la cantidad de votantes fue mayor. La segunda es que hoy el Frente Amplio votó menos que lo que votó en 2004, pero el Partido Nacional votó mucho menos y el Partido Colorado votó mucho menos, ¿no? Entonces son varios fenómenos al mismo tiempo. Menos gente votando, a todos los partidos les votó menos gente que en el 2004, pero hubo una caída muy grande de la participación en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, tuvieron la menor votación
desde que el sistema de elecciones internas existe. ¿Y eso qué explicación tiene para ustedes? Bueno, yo creo que hay varias explicaciones, ¿no? Es decir, hay algunos factores que tienen que ver con la dinámica interna de convocatoria, ¿no? Es decir, una elección interna competitiva con la calle Herrera Larrañaga, la calle Pou Larrañaga, o la anterior, la calle Pou Larrañaga, un fenómeno de Sartori, convocaba más gente. Además había mucha disputa en los distintos departamentos de los sectores, buscando para el órgano deliberativo departamental. Era un partido nacional, en el caso del Partido Nacional, que tenía sectores fuertes, ¿no? Compitiendo, y esta elección tiene, digamos, la figura predominante para la elección interna no es convocante como eran las otras figuras. Pero además la competencia tampoco era una competencia atractiva, porque claramente había una mayoría ya establecida de quién iba a ganar la interna. Y no existen las alas que puedan atraer, digamos, en esa competencia, digamos, con la fuerza que lo lograba en ediciones anteriores o en periodos anteriores. El Partido Colorado es distinto porque tenía una oferta muy amplia, ¿no? Pero en un partido que no eran tampoco figuras atractivas, no era Sanguinetti, ni tampoco el fenómeno Ojeda es comparable al fenómeno Talvi del 2019. Es un fenómeno distinto, con algunas cuestiones similares, digamos, por la novedad, por tratar de llevar adelante una especie de renovación, pero no con el grado de convocatoria que lograba, y los nombres de competencia, en muchos casos, eran poco conocidos por la población, ¿no? Entonces, eso lleva a que no haya movilización. Y el otro tema es que es el oficialismo. Y el oficialismo, en este caso particular, no despierta la necesidad de la búsqueda del cambio desde el minuto uno, digamos, ¿no? Es decir, no es la idea de vamos a votar para mostrar la fuerza, para sacar al Frente Amplio, ¿no? Siendo muy simples, digamos, pero eso era un incentivo para la participación que hoy no lo tienen, ¿no? Entonces, son varios factores que incidieron en esa baja votación. Cuando Pedro Bordaberry anuncia su retorno, y se confirma, por cierto, por ahí se consolida un poco ese crecimiento del Partido Colorado, a expensas un poco del Partido Nacional, o da esa sensación, no digo que tal vez también de Cabildo Abierto. ¿No te parece que se genera como que la oferta de la coalición está como muy a la derecha en relación con, por ejemplo, 2019? Bueno, el Partido Nacional ha ido dando un giro de desderechización, por lo menos en términos de opinión pública, ¿no? Del posicionamiento que la gente hace de los partidos. El Partido Nacional está un poco más a la izquierda, hacia el centro, si se quiere, más que a la izquierda, de lo que estaba antes. Entonces, pero ahora sí, no tiene ni siquiera a la wilsonista. No, efectivamente lo que pasa es el partido como en sí aparece como un poquito más hacia el centro, pero sin el ala que competía, donde se posicionaba realmente más hacia el centro, ¿no? Es decir, hay como un movimiento global del partido, pero sin las alas que se despliegan hacia hablarle a la gente más de centro. Pero efectivamente lo que se está dando es que las figuras referentes están no solamente corriéndose a la derecha, sino que además polarizando con la izquierda, ¿no? Es decir, están buscando mucho el enfrentamiento contra el Frente Amplio y de alguna forma refuerza ese posicionamiento contrario a la izquierda, por lo menos, ¿no? Es decir, posicionándose en la vereda de enfrente de la izquierda. Y ese, bueno, es una estrategia que se viene desarrollando. Esta estimación de votos que hacen ustedes para octubre, me interesa mucho saber el Parlamento. ¿El Parlamento reflejaría, en el caso de una votación así, ese 44 más 26? ¿O el tema de lo que uno es un partido y el otro es un conjunto de partidos? ¿Cuánto afecta eso? Bueno, eso tiene una afectación, ya la tuvo en 2019. Porque escuché, ¿no?, a tu viejo decir que son como 5 puntos esa afectación, ¿no? Bueno, claro, porque la distribución de las bancas se da por partido, no por bloque, ¿no? Es decir, no es que existen dos bloques que se le asignan las bancas, no son dos lemas. Entonces, como la asignación es por lema, el primer punto, por ejemplo, es el Partido Independiente entra o no entra al Senado, ¿no? Si no entra, eso ya genera un cambio en la distribución de las bancas. Si entra, el fenómeno es distinto. Entonces, el primer punto es ese. Los partidos más chicos no van a entrar en el Senado. Por lo tanto, la distribución en el Senado va a estar dada entre los partidos
que pueden alcanzar una banca en el Senado. En ese sentido, con el 44-45%, el Frente Amplio tiene grandes posibilidades de llegar a 15 bancas. O sea, sin tener la mitad de los votos, llega a las 15 bancas. Distintos en diputados, porque va a depender mucho de, primero, cuántas bancas obtiene cada uno de los partidos, pero además cuántos de los partidos menores entran, ¿no? En la última, con el entorno del 1%, entró el Partido de la Gente, entró el Partido Independiente y entró el PERI, ¿no? Bueno, ahora estos tres partidos que están ahí luchando por entrar, ¿entran los tres o no entran? Eso cambia también la ecuación. El Partido Independiente llega a 2, 3 diputados, llega a 1. Bueno, todos esos saldos de votos van a tener una incidencia sobre la distribución de las bancas. Hablemos de los plebiscitos, en particular el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Ustedes han medido, en los últimos días incluso hicieron público una encuesta que muestra que el plebiscito concita la adhesión, por lo menos, de la mayoría absoluta de la población en este momento. Y ni hablar dentro del Frente Amplio, donde es bastante despegado. Y en particular cuando se mira los tramos de edad, creo que dicen ustedes también, entre los jóvenes es como abrumador, ¿no? ¿Qué análisis hacen eso? Porque debemos observar que prácticamente todo el sistema político, con excepción de algunos partidos políticos, se han manifestado más bien en contra, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que tenemos que mirar son dos cosas, por lo menos dos cosas. La primera es, efectivamente, cuál es el nivel de apoyo que tiene en términos generales ese plebiscito. Perdón, Eduardo, yo sé que depende mucho también, siempre ha dependido mucho de si se ensobra o no se ensobra, pero hablemos de lo que la ciudadanía piensa de algún modo. Hay un primer punto que es que el plebiscito no es de un solo artículo, sino que son 3. Bueno, los 3 artículos despiertan adhesiones distintas, ¿no? Es decir, la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional es aprobada, digamos, por 8 de cada 10 votantes, tanto del Frente Amplio como de los partidos de la coalición. Eso es impresionante, ¿no? Porque además es una de las cosas que más respuestas inmediatas genera de parte del sistema político, diciendo, esto funda el Uruguay, como bueno. ¿Sí? Y la gente está a favor. La gente está a favor. Bueno, en realidad es mejorar las jubilaciones y estar en contra es difícil, ¿no? Salvo la cuestión más técnica, si se quiere. El segundo punto, que es el de la edad jubilatoria, los 60 años, recibe 2/3, digamos, de apoyo en el total de la población y tampoco aparecen diferencias entre votantes del Frente Amplio y votantes de los partidos de la coalición. Lo que sí divide es la eliminación de las AFAPs. Tiene un saldo negativo en el total de la población, pero tiene un saldo positivo en los votantes del Frente Amplio y un saldo claramente negativo en los votantes de la coalición. Y eso entonces incide en la decisión final de si apoya o no el plebiscito, ¿no? Es decir, uno puede mirar, digamos, el haber incorporado el tema de las AFAP, de alguna forma le juega en contra a el éxito o el posible éxito, porque las otras dos concitan mucho más adhesión. Tal vez sea, te pregunto, Eduardo, porque durante 25 años se ha discutido o se estuvo planteado el tema de las AFAP y claramente siempre hubo una opinión de los partidos tradicionales y una opinión del Frente Amplio, más allá de que el Frente tampoco haya derogado, nada por el estilo, pero siempre hubo como eso era un parteaguas que todo el mundo sabía. Sí, pero también hay otro punto. La jubilación mínima, no sé, nunca que se haya discutido así abiertamente, ¿no? No, lo que ha habido son instancias, por ejemplo, en el 89 no era la jubilación mínima, sino la forma en que se ajustaban las jubilaciones, fue un momento... Y después los hechos, porque durante los gobiernos del Partido Colorado, por ejemplo, en el último gobierno del Partido Colorado, Jorge Valle, era un monto la jubilación mínima, y durante el gobierno del Frente Amplio se triplicó, más o menos, ¿no? O sea, pero no en los discursos, me refiero, ¿verdad? No aparecía, salvo desde el movimiento de jubilados, se quiere, ¿no? Ahora, el otro punto que es importante es mirar la tendencia del apoyo, ¿no? Y todavía la encuesta nuestra no recoge la última disputa interna del Frente Amplio con respecto al plebiscito de la seguridad social. Entonces hay que ver cómo evoluciona ahora en esta última medición que se está realizando. Lo primero que vemos es que la tendencia al apoyo al plebiscito viene cayendo y viene cayendo fundamentalmente por el tema de las AFAP, ¿no? El tema de eliminación de las AFAP inicialmente
despertaba una evaluación positiva. Cuando entró la discusión más fuertemente, sobre todo desde el lado del oficialismo, empezó a cambiar el grado de apoyo, a caer el grado de apoyo. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, que efectivamente hoy más de la mitad de la población, 53%, manifiesta estar de acuerdo con el plebiscito, pero en una tendencia descendente. Lo que hay que ver es qué sucede de aquí en adelante con esa tendencia. ¿Cuánto puede afectar esta disputa que se dio a partir de que se publica el documento de los economistas con el PIT-CNT? En el PIT-CNT claramente había mucha molestia, por lo menos con el tono, más allá del contenido que se lo presumía. Se lo vio, por ejemplo, a Marcelo Abdala, que fue el orador, pero no solo a Marcelo Abdala, ¿no? Entre los dirigentes del PIT-CNT, irritación con el tono. Pero también después se vio irritación del otro lado, ¿no? O sea, y es un enfrentamiento como muy visible. ¿Cuánto puede afectar eso entre fuerzas que son todas de izquierda, digamos, ¿no? Bueno, ¿puede afectar a quién? Al Frente Amplio. Bueno, o al proceso electoral, sí, digamos. ¿O queda solo en el plebiscito? ¿Queda confinado ahí? No, yo creo que hay un tema para el Frente Amplio que se visualizaba que podía llegar a suceder por las diferencias que había, pero además por las primeras reacciones de discusión que no fueron en términos de buscar puentes, sino de confrontación interna, ¿no? De los dos lados, ¿no? Pero sin dudas esta última acción llevada adelante por los 111 economistas generó una reacción interna, ¿no? Es decir, claramente esta discusión va a estar presente, porque aparte no hay forma de eludirla o tratar de minimizarlo en todo caso. Pero no aparece claro, incluso lo que mencionabas, el discurso de Marcelo Abdala no fue tampoco en términos de tender puentes, sino más de discusión, más de confrontación contra quienes. Que eso fue, en términos así, mirándolo como un analista, una torpeza de parte de las diferentes direcciones, digamos, de la izquierda. Y bueno, había que esquivarlo eso. No sé, te pregunto, porque ustedes analizaron mucho lo que fue el enfrentamiento en aquellos momentos entre precandidatos del Partido Nacional y el efecto que tuvo, ¿te acordás? Siempre se ha analizado eso, pero en el Frente Amplio creo que yo nunca había visto una cosa, un enfrentamiento así tan directo entre, ¿no? No, tan fuerte no. Y es verdad que la discusión no pasa por un terreno personal o una acusación, digamos, personal, sino más es una discusión ideológica. Fuertemente ideológica en el fondo, de qué sistema previsional se quiere en función de determinadas premisas que hacen a cómo se entiende a la sociedad en su funcionamiento, ¿no? Y cuáles, incluso ha habido hasta discusiones, que esto que tú mencionabas, ¿no? Es decir, bueno, el aumento de las jubilaciones, ¿a qué se debió? ¿No? La discusión que se está dando es, ¿se debió a los gobiernos del Frente Amplio o se debió a la fuerte reivindicación que había de los movimientos sociales y sindicales, ¿no? Eso está en discusión también, ¿no? Entonces creo que al Frente Amplio, si no maneja más inteligentemente sus disputas internas... Te pregunto, porque por lo que yo he entrevistado además, ¿no? Hay una parte que es ideológica, pero hay una crítica muy dura, por lo menos de los técnicos, sobre los costos inmediatos, que tiene que ver más bien con una interpretación de un texto. Porque vos hablas con la gente del PIT-CNT o de los que promueven y te dicen, no, lo que pasa es que están interpretando el texto de una manera que no es lo que nosotros queremos. Y del otro lado te dicen, bueno, pero el texto dice eso, tal vez se quiso poner otra cosa, pero quedó mal escrito. Bueno, entonces yo como periodista así le digo, bueno, pero si es un problema de interpretación de texto, de repente es suficiente esa interpretación para votar una cosa u otra, pero no como para agarrarse así, ¿no? Porque como que quisieron decir lo mismo, o sea, no sé. Sí, no sé, pero no sé. Decís en la base de cálculo del ajuste de si es la jubilación y pensión única o si es la persona. Quiero decir, si es un problema de texto, vos no le decís la rata con el queso y el otro le dice, nosotros arreglamos el coso y no ustedes, ¿no? Me pareció como un poco... Sí, si fuera el texto, ¿no? Bueno, es que, a ver, por eso, en lo que tú decías, si fue desinteligencia, bueno, estando el tema arriba de la mesa, podía haberse tratado de otra forma, sin dudas, y para afuera del Frente Amplio, no solamente en la interna, sino hacia afuera, la imagen que está dando el Frente Amplio no es la más prolija, ¿no? Una última, no nos queda, bueno, en realidad tengo dos, pero tenemos que ser muy breves, pero la tenemos que hacer. Una es sobre el plebiscito de los allanamientos,
que también, entiendo que también viene cayendo, que tiene mayoría, pero ahora ya está posicionado claramente el Frente Amplio que no va a ensobrar, o sea, está en contra, y la coalición sí. ¿Cómo la ven? ¿Cómo viene evolucionando esto? Efectivamente, viene en un proceso de descenso también en el apoyo, con una diferencia importante, y es que los allanamientos terminan siendo, primero, vuelvo para atrás, 2019, el plebiscito Vivir Sin Miedo incluía los allanamientos, y los estudios que hicimos en aquel momento veíamos que no era el de allanamientos el que generaba las dudas de votar o no, sino que eran otras, que era la Guardia Republicana militarizada o algún otro de los puntos que había dentro del plebiscito Vivir Sin Miedo. Entonces, inicialmente recoge un apoyo, tanto en votantes, sobre todo en votantes de la coalición, más de 9 de cada 10, o 9 de cada 10, y una división dentro de los votantes del Frente Amplio. Acá lo que sucede es que la seguridad pública ha generado preocupación, sigue generando la misma preocupación, estamos en un nivel similar al 2019, no se ven soluciones, no aparece claramente que haya una solución ni por el lado del Frente Amplio ni por el lado de la coalición. Los propios votantes de los distintos partidos lo visualizan así. Entonces hay como una idea generalizada de que bueno, algo hay que hacer, ¿no? Y ese algo hay que hacer, bueno, la propuesta que está arriba de la mesa hoy es esta. Bueno, si algo hay que hacer y esta es la propuesta que hay, tiende a favorecer ese apoyo. Lo que no es menor es cómo termina, si el Frente Amplio se mete o no en una discusión fuerte con el tema de allanamientos nocturnos, o declara que no lo apoya y no empieza a discutirlo. Es una posibilidad. La otra es directamente enfrentarse y generar un posicionamiento político más duro, más crudo, y tratar de llegar a su electorado en forma más directa. No se está viendo, como pasó con la baja de imputabilidad o con el Vivir Sin Miedo, que haya una contracampaña al plebiscito, como sí hay, por ejemplo, en Seguridad Social. Es claro que para Seguridad Social hay una contracampaña. En el de allanamientos nocturnos todavía no aparece una contracampaña fuerte que pueda tener una incidencia directa, que no es lo mismo que eso lleve a la gente a depositar la papeleta por el sí. Eso ya es una acción de ejercicio de la opinión transformada en un voto. Y ese clic es lo que ha dificultado que ningún plebiscito, casi ningún plebiscito, ¿no? El del agua sí, el de los jubilados en aquel momento también, pero los últimos 5 plebiscitos no se aprobaron. Todos estuvieron cerca, pero no se aprobaron, ¿no? Y bueno, esa es una dificultad adicional que tiene quien impulsa un plebiscito, que es justamente que la gente termine depositando la papeleta del sí junto con su voto. Eduardo, te propongo hacer un corte y enseguida seguimos conversando un poquito más, pero ahora nos concentramos en los partidos de la coalición, porque estuvimos hablando sobre todo del Frente Amplio y los plebiscitos. Vamos a un corte y ya enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa, que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Del 6 al 15 de septiembre, Canelones te espera en el stand de la Expo Rural Prado 2024 con lo mejor de nuestro departamento. Canelones, tierra de oportunidades. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos acompañan. Vamos a concentrarnos un poco en la coalición. Primero quiero que observemos lo que sucede en el Partido Nacional. Por ejemplo, a ustedes cuando medían, el Partido Nacional tiene, por lo menos tiene 3 listas que son, ¿no? La 404, el herrerismo más tradicional que es la 71 y la 40. ¿Sí? ¿Esto que pasó en la 71 puede afectar al Partido Nacional? No. No, es poco probable. Porque a Raffo la dejaron afuera, pero es raro, ¿no? Bueno, yo qué sé, Raffo era la precandidata, ¿no? Sí, a ver, el tema es que Raffo no logró despegar desde el punto de vista político, es decir, en realidad su elección interna no fue lo que se esperaba. Pero iba contra el caballo del comisario. Sí, no, sin dudas, era una interna muy desigual, sin dudas. Además, pero no sé si eso se midió alguna vez, pero ¿Ever marca más que Raffo? Bueno, no necesariamente. Lo que tiene es el capital político y de estructura, ¿no? En todo caso. Y eso en la política termina pesando. Maneja los votos. Sí, claro, maneja votos, recursos, la trayectoria, con lo positivo y lo negativo de la trayectoria, ¿no? Claramente, el pasaje por el Ministerio del Interior no es algo que haya favorecido a nadie, ¿no? Es decir, en realidad a ningún dirigente político en los últimos años le ha favorecido. Pero, digamos, la resolución tiene más que ver con, primero, cuántas bancas puede sacar el herrerismo, ¿no? 1, 2, no más que eso, ¿no? Diría que está más cerca de 1 que de 2 en función de, bueno, otros acuerdos que pueda realizar, como el que se está manejando de la posibilidad de Sartori, ¿no? Entonces, eso hace que los lugares que hay disponibles son pocos salibles, ¿no? Y eso hace que entonces la crudeza interna está más presente. Pero no creo que eso genere un efecto negativo hacia el Partido Nacional, entre otras cosas porque Raffo no puede irse fuera del Partido Nacional si va a seguir participando en postulándose a algún cargo. En la medida que ya figuró en el Partido Nacional, no puede participar por otro partido en otra elección, y además no es esperable que Raffo se vaya del Partido Nacional. Entonces, ese es un punto. Y el otro es que tampoco, más allá de las fricciones y que efectivamente el Partido Nacional ha tenido una salida más desprolija de lo esperable de la interna. Primero, con la propia noche del 30 de junio, con la votación que hablamos en el bloque anterior, el nivel de votación que tuvo, la cantidad de votos que obtuvo, que ya fue una alarma. El segundo es cómo termina dirimiendo la fórmula, que más allá de cómo se conforma, es cómo se comunicó, las demoras durante la noche, no fue prolijo. Se estuvo 10 días explicando por qué se arma una fórmula, por lo tanto eso no es algo positivo. O sea, alguien tiene que estar explicando durante 10 días por qué se elige una fórmula, es porque tiene esa necesidad en función de que no se entendió o de que surgieron voces críticas internamente. Entonces, y después empiezan a sumarse estos otros elementos, ¿no? Es decir, bueno, empiezan a haber alianzas dentro del Partido Nacional, algunas salidas de un sector para aliarse con otro, o alianzas, por ejemplo, el Sumar,
incluía, conformado por Laura Raffo, liderado por Laura Raffo, incluía Alianza Nacional. Termina la interna y al poco tiempo Alianza Nacional rompe ese acuerdo y genera con otro sector. Bueno, todo eso son movimientos que no afectan hacia afuera, pero sí afectan la prolijidad interna. El conjunto de movimientos esos, o sea, ese chisporroteo por la vicepresidencia, por esta hora de Raffo, porque son bastante sonados, ¿no? Capaz que no afectan nada, pero... Afectan en los sectores más politizados. Pero el resto no. El resto no. La sangría esa que se vio después de la interna, ¿ya se detuvo? Y en principio parece que sí, ¿no? Que es un movimiento de caída que ya le sucedió en 2019 también. O sea, habiendo salido prolijamente en aquel momento, ya había tenido ese mismo movimiento y después recuperó. No solamente se estabilizó, sino que logró una recuperación a costas del Partido Colorado y con un crecimiento de Cabildo Abierto también en ese momento, que tenía una tendencia distinta a la que tiene hoy, ¿no? Una tendencia de crecimiento sistemático. Entonces, los movimientos son distintos a lo que vimos en 2019, en términos generales, o sea, cuando miramos todo, pero hay dos que coinciden: la caída del Partido Nacional y el crecimiento del Partido Colorado enseguida de las internas. Lo que hay que ver es cómo evoluciona hacia adelante, ¿no? Es decir, bueno, a partir de ahora... Se detuvo la sangría esta del Partido Nacional, por lo menos se detuvo, no sé si ya se revirtió. ¿El Partido Colorado se detuvo su crecimiento? Y en principio... Eso va acompañado una cosa con la otra. En general, los vasos comunicantes más rápidos y más frecuentes se dan entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. No ahora, desde el 2004, digamos, desde el 99 hasta ahora, o sea, en cada uno de los periodos electorales o interelectorales, los mayores movimientos se dan entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? Es decir, bueno, la caída del Partido Colorado del 30 y pico que sacó en el 99 al 10 fue capitalizado fundamentalmente por el Partido Nacional, también una parte del Frente Amplio. Pero después vimos durante los periodos electorales o en el ciclo electoral, por ejemplo en el 2009, una caída del Partido Nacional post-internas que fue capitalizando el Partido Colorado con Bordaberry, que pasa el Partido Colorado del 10 al 17. ¿No? Y el Partido Nacional del 34 al 27. Entonces hay movimientos que se dan entre los partidos, entre estos dos partidos, que son bastante fluidos. No quiere decir que sean sin escalas, digamos, ¿no? Pero hay cierta fluidez de pasajes de un partido al otro. En la elección pasada la sorpresa sin duda fue Cabildo Abierto, con una cosa media fulgurante, nació y creció muchísimo, llegó a ser realmente un partido... como si en Uruguay hubiese un sistema ya de 4 partidos en lugar de 3. Pero ahora parece sumido en una crisis, ¿no? Importante, ¿no? Incluso con acusaciones. Hay cosas que trascienden, que no sabemos hasta qué punto son o no, pero está claro que hay una crisis importante. ¿Es una crisis que se puede presumir como una crisis terminal de ese proyecto político, como en su momento vivió Novik, aunque a pesar de que mantuvo el Partido de la Gente representación en el Parlamento, pero ya era una crisis terminal, ¿no? ¿Eso es algo así? Bueno, va a depender mucho de cómo termine, ¿no? Va a depender mucho de cómo termine el 27 de octubre. No es lo mismo. Depende de esta elección. Depende de esta elección, sin dudas. Esta elección para Cabildo es clave. Primero, claramente no es esperable que repita la votación. En algún momento parecía que podía llegar a hacerlo, pero luego entró en un proceso que tiene muchas vetas, ¿no? Primero es la pérdida del factor novedad que decías. En aquel momento, en un contexto de una efervescencia fuerte, de una necesidad de cambio, Cabildo Abierto estaba representando por lo menos una voz de cambio y de novedad, de distinto, representando gente que estaba hasta un poco cansada de los partidos políticos y buscando una novedad o una ruptura importante. Eso ya no existe como tal. Las dos cosas, no hay una demanda de ese tipo de cambio y tampoco hay el efecto novedad que generaba Cabildo Abierto y la figura de Manini en ese momento. Hoy Cabildo Abierto ya tiene el ejercicio del gobierno con las cosas positivas que pueda mostrar y con las cosas negativas, con la disputa interna dentro de la propia coalición, de lo que ha sido este gobierno. Ha tenido las disputas internas, que también han sido fuertes, cuestionamientos al liderazgo de Manini, que de alguna forma también han trascendido, y Cabildo Abierto hoy aparece como un partido mucho más reducido y compacto,
¿no? Mientras que nosotros veíamos Pero más reducido, pero no más unido, porque uno puede reducirse y quedar solo los fieles, pero acá reducido y además... Y además con disputa interna. Que también va sucediendo cosas similares a lo que veíamos del Partido Nacional y en el herrerismo. ¿Cuál es uno de los puntos? No es el único, pero uno de los puntos, ¿cuál es? Cabildo Abierto tiene un crecimiento explosivo, tiene 3 bancas en el Senado, tiene 11 bancas en la Cámara de Diputados, participa el gobierno, tiene 2 ministerios, una subsecretaría, dirección general. Todo eso son lugares que había que llenar con gente que era nueva, casi toda era nueva en la política. Hoy el proceso es inverso, ahora tiene más nombres que los cargos a los que puede acceder, ¿no? Y eso que empieza a generar una disputa interna por los cargos que puedan llegar a accederse. Por lo tanto, la disputa por la banca, 1, 2 bancas en el Senado, la disputa por las 4, 5, 6 bancas que pueda tener en diputados. Y ahora sin la certeza de tener el Estado para meter gente. Eso pasó. Bueno, y también está esa otra pata que es, bueno, participa o no, la incógnita de si puede participar o no en un próximo gobierno, con un montón de gente que logró una figuración desde el punto de vista político que no tenía, ¿no? Es decir, los nombres de las figuras de Cabildo Abierto, la gran mayoría se hicieron conocidas a partir de este periodo de gobierno. Ahora son figuras conocidas o relativamente conocidas, por lo tanto están aspirando a posicionarse. Y ese posicionamiento se da en un contexto más reducido en los lugares que se pueden ocupar. Eso va generando rispideces internas, la apertura de corrientes. Es decir, Cabildo Abierto participó con una sola lista al Senado, un solo sublema. Hoy tiene, en principio, 4 listas al Senado. Hay que ver cuáles encabeza Manini, porque ya hay una que se sabe que no la encabeza Manini. Ya es toda una novedad que haya una lista que no encabece Manini. La de Sebastián Cal. No, la del Espacio de los Pueblos Libres, la de Radaeli, ¿no? Pero esta de Cal... Y esta hay que ver cómo se termina definiendo, ¿no? También podría darse que hubiese 2 listas encabezadas por Manini y 2 listas que no estén encabezadas por Manini. Es decir, también hay no solamente es la cantidad de cargos que puede acceder, está en disputa también el liderazgo del partido. Bueno, todo eso es parte de este proceso en que en una reducción de la capacidad de captar votos, al mismo tiempo se está dando esa fragmentación que mencionaba. Eduardo, de los partidos menores, vamos a los partidos más chicos. Me queda el Partido Independiente. Ustedes lo registran con un 3%, pero hay muchas encuestadoras que ni siquiera les aparece. Sí. Eso es raro. O sea, es raro que las anteriores desaparecían, por lo menos. Sí, sí. A ver, acá hay dos cuestiones. Está tecleando la participación en el Senado. En el Senado es difícil que acceda. Lo que sí veo en general es que muchas veces se olvida que el Partido Independiente ya estuvo en el 3%. Ya fue Pablo Mieres senador, ya tuvo 3 bancas en diputados. No es algo que es un fenómeno que no se dio, se dio. Y entre otras cosas, cuando estudiamos el ciclo electoral 2019, una de las cosas que se ve es que el Partido Independiente probablemente estaba en condiciones de repetir esa votación, pero surgieron fenómenos que lo debilitaron. El principal fue Talvi. La aparición de Talvi fue un lugar donde le disputó votos al Partido Independiente, ¿no? Porque tenía una capacidad de disputa desde el punto de vista de posicionamiento ideológico, porque tenía esa novedad que no aparecía. De hecho, en realidad el Partido Colorado logra esa votación, entre otras cosas, porque quita votos al Partido Independiente. Entonces, hoy no aparecen. Esto que tú hablabas al principio en el bloque anterior, el resto de los partidos se movieron más hacia la derecha. Bueno, hay un espacio ahí, más hacia el centro. El tema es cuánto capta el Frente Amplio, ¿no? O cuánto puede llegar a retener el Partido Independiente. En algún momento se veía que el Partido Independiente podía oficiar de alguna forma de muro de contención de votos que pudieran irse hacia el Frente Amplio. Eso ya es un poquito más bajo, ese muro de contención, y está disputando. Están entre el 2-3%. Eso es lo que aparece medianamente y sistemáticamente a lo largo de las distintas encuestas, de facto. Una última. ¿Será este el Parlamento donde empiezan a aparecer lo variopinto, así? Las expresiones, partidos chiquitos con posibilidad de entrar. Y bueno, varios. A ver. Ya teníamos, el PERI entró, pero ahora también está Gustavo Salle. Bueno, pero está el PERI, está el Partido de la Gente, que en su momento aparecía como una cuestión... El partido ¿cómo se llama? El de Salle tiene un nombre. Identidad Soberana. Identidad Soberana.
Bueno, están marcando ahí. Y no entraron por pocos miles de votos. Es decir, si uno mira 3.000, 4.000 votos, podía haber ingresado identidad. Bueno, en aquel momento era el Partido Verde Animalista quien impulsaba a Salle, ¿no? Va cambiando. Es esperable que pueda haber una representación distinta. Puede ser divertido o puede ser un problema. Vamos a ver. A mí me corresponde la general de la ley porque uno de ellos me hizo un juicio penal, se lo gané, entonces ya viste que te aparta un poco. Pero hay que ser ecuánime. Si tiene los votos y entra. Sí, claro. Bueno, gracias Eduardo por habernos acompañado. Por favor, ese a ti. Y gracias a todos los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado. Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Se viene la 7ª edición de la Fiesta de la Chacra en Canelones. Una oportunidad para vivir de cerca la tradición chacarera de nuestro departamento. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre, desde las 9 de la mañana en el predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto. Ruta 7, kilómetros 56700. Entradas a la venta por Red Tickets. Consulta la grilla completa de actividades en imcanelones.gov.uy. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Organiza Gobierno de Canelones. SINTEP, un sindicato que lucha y obtiene grandes logros. ¿Sabías que en el 2018 obtuvimos la creación del salario mínimo del sector, que significó un aumento en torno al 40% de los salarios más sumergidos? Esta conquista tan importante no hubiese sido posible sin el compromiso y la organización colectiva de todas y todos quienes integramos el sindicato. Sigamos construyendo logros colectivos. Afiliate a SINTEP. Por más información, ingresa a sintep.org.uy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden hacerse socios de la comunidad de Caras y Caretas. Ahí en el QR, van ahí con el celular, apuntan al QR, van a la página web o van a la página web de Caras y Caretas y se hacen socios de nuestra comunidad. Eso es muy importante para financiar este proyecto. Esta es la 5ª temporada de Legítima Defensa. La 4ª de Legítima Defensa, segunda dosis, que nació para romper el blindaje y vaya si lo ha hecho y se transformó en el programa por streaming más visto del Uruguay. Sigue siendo el más visto del Uruguay, aunque ahora hay opciones más diversas. Sigue siendo por lejos. Pueden ir ahí a verlo y confirmarlo ustedes mismos. Los números hablan. Tengo el gusto de recibir a Natalia Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Se pusieron al hombro esta campaña ustedes, ¿no? Pero bueno, está bien. Ustedes trabajan ahí en esto y es como que siempre han estado reflexionando y es el ámbito donde están insertos en su vida laboral y su sindicato.
pero han tenido que salir y salir, ¿no? Y es una discusión dura esta porque está muy atravesada por cuestiones técnicas, a veces muy complejas, y a la gente no necesariamente le queda claro. Justo hace un ratito hablábamos con Eduardo Botinelli, vos lo viste, y Eduardo Botinelli nos explicaba que en términos de opinión pública, sin mencionar ni si el Frente Amplio ni si la coalición, 8 de cada 10 uruguayos está a favor de subir las jubilaciones mínimas a las jubilaciones al valor del salario mínimo. Y también genera una adhesión importantísima a lo del retiro a los 60 años. Las dudas empiezan, por lo menos en la opinión pública, con el tema de las AFAP. Pero vamos a ir en ese orden, en el orden de los primeros puntos que son de consenso, pero que igual empiezan las discusiones técnicas. Y quiero ir con el primer punto, que es la suba de las jubilaciones mínimas al salario mínimo, que es una propuesta que ustedes incluyen. Explicarnos esa propuesta, porque hay discusiones sobre efectivamente de cuánto dinero estamos hablando y cómo debe interpretarse ese artículo que está puesto en la papeleta. Sí. Primero que nada, sabés que no es solo en la población que hay una aceptación por lo que es el aumento de jubilaciones y edad, y hay como un poco más de resistencia a las AFAP. A nivel de los detractores, acá el problema, si bien se habla del costo, de subir las jubilaciones mínimas, de la edad jubilatoria, la realidad, la verdad que está detrás de ellos es que no quieren que se eliminen las AFAP también. Con el tema del aumento, la equiparación de las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas, siempre tenemos que recordar que son esas pensiones que son las que cobra una persona con discapacidad o una madre que mantiene un niño con discapacidad, ¿no? Porque a veces hay que poner también en foco qué es lo que estamos queriendo subir, que son 16.000 pesos. Hoy una familia... Están la pensión por incapacidad y la pensión por vejez. Exacto. La pensión, discapacidad y vejez son 16.000 pesos nominales. La viudez y jubilación común, el mínimo son 18.000 pesos nominales. El costo de aumentar esto, equiparándolo al salario mínimo nacional, son 460 millones de dólares anuales, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta, y está especificado, porque dicen que no tenemos documento, que no tenemos sustancia. El 4 de septiembre, en el segundo lanzamiento, se puso en exposición el documento que se hizo junto con Ecuesta Duarte, junto con economistas como Notaro, Viera, Giometti, Delías, abogados como Juan Cereta, López Gualaracena, Villamil. Hay un montón de profesionales que en este caso sí se ponen su profesión a expensas de lo que es mejor para el pueblo. En ese documento se habla justamente de que vamos a dejar de transferir 1.500 millones de dólares anuales a las AFAP, eso vuelve a las arcas del Banco de Previsión Social, o sea, no sale directamente, con eso ya se cubre el costo de los 460 millones de dólares. Además, un análisis que hizo Simbe justamente, que hablaba de que nuestra iniciativa no tendría un impacto, por lo menos de acá al 2038, ya ahí no habría asistencia del Estado, o sea que también estamos ahorrando 500 millones de dólares anuales. También tenemos que tener en cuenta que esta reforma, algo que no se ha transparentado más que por nosotros quienes llevamos la iniciativa, genera que las cajas paraestatales ahora ingresen al sistema mixto, tengan AFAP, tengan régimen AFAP. Las cajas paraestatales como bancaria, profesional, notarial y la caja militar y policial. Ese paso que no tenían va a generar un impacto en esas cajas porque siempre fueron deficitarias. Entonces ese porcentaje que le van a transferir a las AFAP se lo vamos a devolver todos nosotros a través de rentas generales. Solamente se transparentó el gasto de las 3 paraestatales, caja bancaria, notarial y profesional, que lo van a hacer durante 30 años con opción a 10. O sea, el gasto que vamos a tener durante esos 40 años son 5.000 millones de dólares. Eso en el caso de que se mantenga en pie. Eso hoy. Simple visito. Simple visito. Pero para, porque quiero volver. Vamos a hablar de todo. Tenemos 2 bloques para hablar de esto y nos va a explicar todo. Pero yo quiero ir punto a punto porque me parece súper importante. Dicen ustedes, y los economistas, y los que han, Giometti, Cuesta Duarte, o sea, son técnicos. Y el Banco de Previsión Social, porque... pero el Banco de Previsión Social dice en su informe que el aumento de las jubilaciones mínimas y las pensiones, tal como está escrito en el texto, ¿sí? Y yo lo leí, decía jubilaciones, pensiones, PI, iba como a 1.000 millones de dólares. 1.038 millones, sí. Y ellos dicen, bueno, porque son 200 y pico de mil las jubilaciones, más 100 y no sé cuántos miles, más 9.000 de esta más.
Y yo no entiendo eso. Si los números son esos o son los otros, porque no puede ser, porque la diferencia entre uno y otro es más del doble, ¿no? Entonces yo quiero que me expliques. Te lo explico. El Banco de Previsión Social hace dos cálculos, uno que es por personas, que es a lo que apunta la papeleta, si bien dice ninguna jubilación ni pensión, porque justamente tenés que nombrar cuáles son las prestaciones que se van a equiparar, está pensado del inicio en la suficiencia por la persona. Cuando lo hace por personas, el gasto es 460 millones de dólares, que es lo que nosotros utilizamos. Después, si lo hiciera por prestación, el gasto es mayor. Claro, pero tampoco lo hacen por prestación, porque te voy a explicar cuál es el error. Sí. ¿Por qué aumenta tanto el costo? Que lamentablemente es un error que no se tendría que haber cometido si queremos dar una formalidad a las proyecciones que realizamos. Las pensiones por sobrevivencia, que para hablar al pueblo son las pensiones que cuando fallece un trabajador la cobra su esposo, su esposa, sus hijos, el esposo, bueno, se genera una única unidad de pensión. Yo fallezco, genero una pensión. No. Sí. Vos no falleces. Bueno. Algunos creo que lo están deseando. Entidades terceras. Alguien fallece y se genera Alguien fallece, se genera una unidad de pensión que se va a dividir entre la esposa, esposo, concubina, concubino, hijos, menores o mayores con discapacidad, con los beneficiarios de pensión que tenga. ¿Qué hicieron? Tomaron por persona. Nos critica a nosotros el decir que es por persona, pero cuando hacen el cálculo toman las personas. Entonces, yo te estoy hablando de que una pensión de 18.000 pesos se dividió en 4 personas, que estarán cobrando más o menos 5.000, 4.000 y algo cada una. Ellos subieron esas 4 pensiones. Ellos subieron esas 4 pensiones a 22.268. Y en realidad lo que se debe subir es la unidad de pensión. Entonces, cuando nos quieren criticar, dicen que, que no es por persona, pero cuando hacen los cálculos lo toman por persona. Ellos subieron esas 4 pensiones que estaban en 4.000 pesos a 22.268. Es un disparate, obviamente, si lo calculás por la cantidad de beneficiarios de pensión que hay en este país. Lo que va a subir es la unidad de pensión a 22.268 y se va a dividir entre los herederos de pensión como se hace normalmente. Ellos hicieron el cálculo de todos los pensionistas que había hasta ahora y subieron todas esas pensiones a 22.268. Por eso te digo, cuando es para criticar, dicen que no es por persona, pero cuando hay que inflar los números, toman todas las personas que están cobrando pensión. Quiero saber, de todas maneras, el grueso, entiendo lo que estás diciendo, pero el grueso sería la diferencia entre considerar cada prestación y considerar lo que está en los principios, en la propia papeleta, que habla de suficiencia de la prestación. Exacto, ¿no? Suficiencia de la prestación por persona. persona. Es lo que me explicó Cereta, que eso es lo que te permite unificar y decir, bueno, no, si vos cobras una jubilación y además cobras una pensión, no es cada una que aumente, sino que el conjunto. Exacto, ¿no? Esto va a depender del próximo gobierno. El próximo gobierno va a legislar para que el gasto sea 460 millones o para que el gasto sea 1.038 millones. Eso está en poder del próximo poder legislativo. Pero también de una interpretación judicial. Por eso, pero ellos pueden hacer 2 interpretaciones, si quieren 3, 4. Va a estar en cómo ellos la legislen y para eso obviamente vamos a tener que estar nosotros como contralor, ¿no? Porque obviamente la Constitución no se maneja por sí sola, sino que tiene que ser legislada. Que eso también es algo que explica muy bien Cereta. Lo que han hecho con esta papeleta es justamente darle una interpretación negativa en todas sus enmiendas. Han tratado de darle la connotación más negativa que han podido, incluso hasta separando párrafos, no tomando una enmienda entera, separando y sacando de contexto. Que lo han hecho abogados también, ¿no? No estamos hablando que lo hizo cualquier persona que está en contra del plebiscito, no, lo han hecho en abogados que están saliendo como detractores. Vamos a hablar ahora de el retiro a los 60 años, sí. Incluirlo en la Constitución, porque no es solo el retiro a los 60 años, también es incluirlo en la Constitución, digo, porque son las dos cosas que yo he visto. Exacto. En la discusión. Ustedes plantean, toda persona que tenga tantos años de aporte a los 60 años tiene derecho a retirarse. Exacto. No significa que tenga la obligación de retirarse. No. Está. Es el acceso al causal común jubilatorio. Cuando lo ponen en la Constitución, te pregunto, como la vida es muy dinámica y los años pasan, las formas de trabajo pasan, la expectativa de vida cambia, el número de nacimientos cambia, ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no te parece o no les parece que puede ser demasiado inflexible? Te pregunto.
En realidad, para lo que es el Estado nuestro no es inflexible. Nuestro Estado siempre se maneja por representación del pueblo. Incluso los gobernantes, parlamentarios, presidentes son representantes de lo que se llama la plebe. Y por eso viene el plebiscito. Es el contralor que permite a la población, a la plebe, definir detalles que no se ha visto representado por esos políticos que debían representarlos o corregir errores que cometieron esos políticos. Esa es la rigidez que ven los políticos, la clase política. ¿Por qué? Porque no lo pueden definir ellos por una mayoría parlamentaria, tienen que consultar al pueblo. La única rigidez que tiene la Constitución es que para cambiarla hay que consultar al pueblo. Y mirá si será fácil. Junto con las elecciones nacionales. Junto con las elecciones nacionales. Cada 5 años puedes cambiarla. Exacto, cada 5 años puedes cambiarla. No tenés por qué juntar firmas, puedes lanzar un plebiscito por mayoría parlamentaria, pero la rigidez que ellos marcan justamente es la rigidez de no poder definir por acuerdos o mayorías políticas. Después, recordemos que nosotros antes de la reforma, antes de la ley 20.130, había un incentivo para que siguieras trabajando. El causal jubilatorio es el mismo que nosotros queremos volver a traer, o sea, no estamos inventando, queremos volver al causal jubilatorio que existía antes de julio del 2023, que era 60 años de edad con 30 años de aporte. Cuando tú continuabas trabajando, iba creciendo tu tasa de reemplazo, el porcentaje que se te va a pagar de jubilación. Y llegabas a los 65 años con un 55%, que eso hoy lo perdimos. Ahora es 45. Ahora es 45 a partir de los 65. Entonces, ¿por qué ven tanta rigidez? Eso lo analizamos, creo que contigo y con otra gente, cuando se aprobó la reforma jubilatoria en este periodo. Exacto, exacto. ¿Por qué ven algo rígido si ellos pueden volver a traer ese mismo incentivo? No tienen por qué crear algo nuevo si precisan que la gente continúe trabajando. Lo que pasa es que acá se está hablando de una obligatoriedad sobre lo que es la realidad. Yo, para aumentar la jubilatoria, tengo que también brindar posibilidades de trabajo a las personas mayores. No solamente con obligarlas, voy a hacer que esa persona trabaje hasta los 65. De hecho, hoy el INE habla de que después de los 60 años, solo el 18% de los trabajadores mantienen el trabajo. El otro 80% queda sin trabajo. Y ahí surge nuestra preocupación. ¿Qué pasa con ese 80% de trabajadores que no van a tener trabajo? ¿Qué hacen durante esos 5 años? Y no fue solo nuestra preocupación, fue una preocupación que tuvo el Frente Amplio en el 2008, cuando hace una reforma de seguridad social y crea el subsidio transitorio por inactividad. Porque cuando la persona se quedaba desempleada a los 57 años, era casi imposible que vuelva al mercado laboral. Entonces atravesaba un año de subsidio por desempleo, que acá hay otra cosa, ¿no? Los menores de 50 tienen 6 meses, los mayores un año porque no acceden al trabajo. Atraviesan un año de subsidio por desempleo y se les da una prejubilación de 2 años ese subsidio, porque se entendía como Estado que esa persona no iba a tener con qué mantenerse esos 2 años hasta llegar a los 60. Entonces no es la obligatoriedad, es la realidad de nuestro país. Acá lo que se está haciendo es sacarle responsabilidad al Estado y que cuando uno deja de ser un medio productivo, cuando llegas a la vejez y ya no puedes trabajar o no te toman, arreglate como puedas. Eso es la intención del aumento de la jubilatoria. ¿Por qué? Porque si bien vivimos más en este país, que le aumenten la jubilatoria a 65 años a nuestros trabajadores, no va a hacer que se sustente la seguridad social, porque solo el 18% va a seguir aportando. Eso no sustenta la seguridad social. Además de que la seguridad social no tiene por qué ser sustentable, ¿no? Como no lo es la milicia, pero como no lo es la educación pública. Hay que pagarlo, sí. La milicia también se paga. La caja militar también se paga. Y no son sustentables. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el Banco de Previsión Social atiende el 95% de los jubilados y pensionistas y todo el universo de prestaciones que tiene un humano desde antes de nacer hasta después de morir ante una contingencia de vulnerabilidad socioeconómica. Lo demás que nosotros también tenemos que mantener no genera beneficio a toda la población. Yo te iba a preguntar, pero ya veo, cuando me hablas de la caja militar, ya veo que me lo puede salir, pero quiero preguntártelo más allá de los ejemplos de la caja militar, que además hemos discutido, que genera un déficit enorme, tiene jubilaciones de privilegio y un montón de cosas que sabemos. Hay argumentos de parte de algunos especialistas, técnicos, incluso también del sistema políticos, ¿no? Incluso de izquierda, que dicen, bueno, pero pará, porque justo el sector de la población que este plebiscito favorece
ese es como un sector de la población donde no se registra pobreza, como se registra, por ejemplo, en el otro extremo de la población, en los niños. Y a la hora de la hora hay que definir prioridades y de repente definir esta prioridad impide que se defina otra. ¿Ustedes han analizado eso? Sí, en realidad... Yo sé que no tienen por qué... No, pero lo analizamos, sí, porque seguimos hablando de la redistribución de la miseria. Porque estamos hablando de que hay niños pobres, hay jubilados que están pasando hambre y tenemos que definir a cuáles de ellos tapamos con esa manta cortita que tenemos, ¿no? Porque también ha utilizado pero lo que dicen es que no hay jubilados que estén en esa circunstancia, ¿no? Cuando dicen que los jubilados no están en la pobreza... Pero si el salario mínimo nacional, lo que define el Estado como el mínimo que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas, y tenemos jubilados ganando 18.000, ¿no están en la pobreza? ¿Dónde vive la gente que dice que quienes ganan la jubilación mínima no están en la pobreza? Porque los que conoce Sereta, que atienden su consultorio, los que le damos nosotros la vianda en la olla popular, que cobran la mínima, están en la extrema pobreza, no en la pobreza. Claro, viste que los datos son los del INE. Exacto, por eso te digo, pensemos nosotros dos. ¿Vos podés vivir con 18.000 pesos por mes? ¿Y bancándote 9.000 pesos de medicamentos? No. Es imposible. Imposible. Después de haber trabajado toda tu vida en este país, haber producido para este país toda la vida. Pero más allá de eso, ¿por qué siempre estamos en la repartición de la miseria y no en la repartición de la riqueza? Porque te voy a comentar algo que es muy interesante. ¿Te acordás que en un momento se impuso un impuesto que se llama impuesto a la renta? ¿El IRPF? La renta. Ah, sí. Que era para el que tiene más pague más. Sí. Y se puso también el IRPF justamente para generar un equilibrio de los sueldos, en las ganancias, etcétera. Bueno, solamente en impuesto a la renta y IRPF empresarial se le exoneran anualmente 2.400 millones de dólares. O sea, generamos un impuesto para equiparar para arriba y les exoneramos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que redistribuir miseria si hay 2.400 millones de dólares que el país le podría ingresar a rentas generales sin exonerar el impuesto? No estoy hablando de agregar más impuestos, estoy pidiendo que se cumpla con un impuesto que se realizó para generar la división de la riqueza, que el que tiene más pague más. Y yo te digo a vos, te pongo un impuesto porque tenés mucho para que pagues mucho, pero después te lo exonero. Es una burla. Y después tengo que decir, bueno, ahí tengo dos problemas. Tengo niños que pasan hambre, viejos que pasan hambre. ¿A quién elijo? Tengo que elegir uno de los dos. ¿Por qué? Natalie, permíteme que hagamos un corte y seguimos en el próximo bloque. Vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque, lo que le dije a Natalie. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo?
¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. SINTEP, un sindicato que lucha y obtiene grandes logros. ¿Sabías que en el 2018 obtuvimos la creación del salario mínimo del sector, que significó un aumento en torno al 40% de los salarios más sumergidos? Esta conquista tan importante no hubiese sido posible sin el compromiso y la organización colectiva de todas y todos quienes integramos el sindicato. Sigamos construyendo logros colectivos. Afiliate a SINTEP. Por más información, ingresa a sintep.org.uy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Seguimos conversando con Natalie Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que nos está explicando. Yo estoy tratando de hacer todas las preguntas que se me ocurren para que ustedes entiendan los argumentos que tienen los trabajadores para promover el plebiscito y cuáles son las respuestas a las observaciones que se vienen haciendo críticas desde diferentes lugares. Ahora me quiero concentrar un poco en el tema que, de acuerdo a lo que me decía Eduardo Botinelli, es el que suscita mayores dudas a la población. No estoy hablando del sistema político, de la gente. La gente está a favor de una cosa, hay dos que la gente está a favor hoy, ¿no? Y este es el que no es así, o está más polarizado, digamos, que es el de la eliminación de las AFAP. La primera pregunta, ¿ustedes están en contra del ahorro individual? Nosotros estamos en contra del ahorro individual cuando se realiza lucrando con lo público de la seguridad social y le quita la posibilidad a la mayoría de los trabajadores de tener una mejor jubilación para poder mantener ese ahorro individual de los únicos pocos a los cuales les sirve. Te explico por qué. El ahorro individual en este país por el sistema AFAP le sirve solamente a 27.000 trabajadores, que son los que ganan más de 256.000 pesos. Al otro millón, casi 600.000, no les sirve y les genera, por lo poco que pueden ahorrar, por la inestabilidad laboral que tienen y los descuentos que se realizan por comisión, por seguro de vida, etcétera, que tengan una menor jubilación que la que tendrían 100% por el BPS. Y eso quedó demostrado en los cincuentones. Entonces, cuando nosotros exigimos volver a un sistema solidario, 100% solidario, como el que teníamos antes de la privatización, nos enfrentamos ante el sistema FAP, que es una solidaridad invertida. ¿Por qué? Porque más de 1.600.000 trabajadores están en este sistema que los perjudica para poder mantenerle los beneficios a los 27.000 que son los únicos que se benefician. Es un sistema invertido negativamente, ¿no? ¿Por qué los beneficia? Porque el régimen mixto pone un tope de aporte que hace que quienes ganan más de 256.000 pesos, por todo lo que ganan de más, no aporten a la seguridad social. O sea, aportan hasta 256.000 pesos, un 15% como todos nosotros. Si cobran 500.000 pesos, los otros más de 200.000 se los guardan neto en el bolsillo, no aportan absolutamente nada a este país. Ese es el primer beneficio que tienen. Otra, porque justamente, como van a tener una jubilación muy elevada, porque ganan sueldos altamente elevados, el Banco de Previsión Social tiene un tope jubilatorio, que ahora anda en los 140.000 más o menos, porque eso depende si acumulás jubilaciones, etcétera. Pongamos 140. Entonces estas personas que ganan 500.000 pesos, si se jubilan solo por el Banco de Previsión Social, tienen un tope jubilatorio. Todo lo que le tire las AFAP les sirve. Pero al resto de la población, a los casi 1.600 millones, le hizo el efecto totalmente contrario. Al dividir los aportes y que la mitad vayan para el BPS y la mitad para las AFAP, con la promesa de que iban a tener 2 jubilaciones, ¿no? Cuando ingresaron a este país dijeron, mismo aporte, 2 jubilaciones, con lo que yo gano de invertir tu dinero, te vas a inclusive poder viajar a la luna. Te vas a aburrir de viajar en este mundo, vas a viajar a la luna. Esa era la publicidad. 2 jubilaciones, te decían, ¿no? Eso nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque los aportes que uno hace a la seguridad social, date cuenta, un 15% de tu sueldo, si tú ganas 100.000 pesos, son 1.500, ¿no? 15.000, perdón.
7.500 van para la FAP, 7.500 al BPS. Esos 7.500 mensuales son lo que a vos te computa la FAP. El BPS no hace eso, el BPS a vos te ve los 20 mejores sueldos ahora con esta nueva ley, te hace un promedio de los mejores, te los actualiza los montos al día de hoy y te da un 45% de eso. No lo que vos pagaste, porque por esos 7.500 pesos recibirías una miseria después al final, porque te lo tendrían que dividir. La FAP hace todo lo contrario, esos 7.500 pesos que tú ahorras todos los meses se le va a descontar entre un 17 y un 20%. Son 6,25 que tienen todas las AFAP privadas de comisión de administración, o sea que tú le pagás los empleados, el local que tienen, etcétera, porque el único trabajo que hacen es ese, porque se lo recauda el Banco de Previsión Social, el dinero, y se lo transfiere. La comisión por establecerse, los gastos por establecerse lo pagamos los trabajadores, se descuenta de nuestro ahorro. Y además un seguro de vida del Banco de Seguro del Estado, que ronda entre los 13 y el 15% de tus aportes. ¿Por qué? Porque una vez que tú te vas a jubilar, la FAP ya no hace el trabajo de las jubilaciones, le pasa ese dinero al Banco de Seguro del Estado y el Banco de Seguro del Estado es quien te va a abonar tu jubilación. O sea que el único trabajo que hace la FAP es recibir el dinero del Banco de Previsión Social, invertirlo, ganar la rentabilidad y descontarte a ti la comisión por tener la empresa establecida y tener funcionarios, y además te hace pagarte un seguro para que después alguien se encargue de pagarte tu jubilación, y si falleces y no tenés beneficiarios de pensión BPS... Entonces tengo que esquivar el verbo no te gusta hablar de la muerte. No se puede aplicar a personas que están... Bueno, si alguien fallece, ahí está. Alguien X fallece, puedan sus hijos mayores, o sea, que si no tiene beneficiarios de pensión en el BPS, que son concubinos, cónyuges, hijos menores, mayores con discapacidad, adultos a cargo, si eso no pasara, pueden cobrar el ahorro que tienen. ¿Sabes cuánto han pagado en la historia? Un 4%. Porque es casi imposible que eso suceda, que una persona fallezca en edad laboral y no tenga un beneficiario de pensión en el Banco de Previsión Social. Pero ¿qué pasa? Vos te estás pagando ese seguro de vida. Si nosotros aportáramos 100% al BPS y nos pagamos un seguro de vida, yo antes de trabajar en el Banco de Previsión Social trabajaba para una aseguradora, que no voy a decir el nombre, por 170 pesos por mes tenías el mismo seguro. Y a vos te están descontando de cada esos 7.500 pesos, casi 1.200 pesos por mes un seguro de vida. Quiero hacerte la pregunta esta, porque escuché, creo que era de la Cámara de la Construcción, no me acuerdo cuál de las cámaras, dice, bueno, pero este dinero de la que se produce por los ahorros individuales en las AFAP, después se invierte en la economía real, en la construcción, en proyectos de todo tipo que mueven la economía, ¿no? Y eso es un tema, ¿o no es un tema? Porque eso... No lo fue, eso nunca fue un tema. Otra cosa es que estén acostumbrados... No, digo que si vos quitas eso, sí, porque vos necesitas mantener un ritmo como de inversiones para que no genere... ¿no? Las inversiones que tienen las AFAP muy poco generan... ¿No son acá? ¿No son en Uruguay? Son en Uruguay, ahora tienen habilitado invertir un porcentaje de sus acciones en el exterior. Sí. Mientras se invierte acá están controladas por el Banco Central de Uruguay. Si empiezan a invertir en el exterior, eso ya va a ser otra historia. Pero las inversiones que hacen las AFAP en este país que generan beneficios a la población son muy pocas. No es lo que mayormente invierten en construcción, etcétera. Sí invierten. ¿Qué compran? ¿Títulos de deuda? ¿Qué es lo que compran? Casi el 50% de lo que ellos invierten son en títulos de deuda. Y los títulos de deuda que se compran con los aportes de los trabajadores generan un interés. Y ese interés lo pagamos a través de IVA. O sea que los trabajadores ponemos la plata para que se compre el bono de deuda y ponemos la plata para que se paguen los intereses de ese bono de deuda. Claro, porque compran deuda uruguaya. ¿Y sabes por qué te digo que no beneficia a la población? Mirá, entonces es verdad, mirá lo que está, mirá, pero me iluminaste, porque vos con plata de los trabajadores comprás deuda uruguaya, que después el Estado uruguayo te va a tener que pagar con interés a la FAP, mirá. Pero ese interés ¿quién lo pone? Lo pone también... Te voy a decir en qué invierte, la FAP. Bonos de tesoro, notas de tesoro, letras de regulación monetaria, fideicomisos para obras y planes de infraestructura. Ese es uno de los, de capaz que... Plazos fijos en bancos. O sea que cuando ellos con tus aportes le prestan al banco y el banco después a vos te hace un préstamo y te cobra a vos los intereses de la plata que te están prestando que era tuya de tus aportes. Esa es la cadena de las AFAP.
acciones en empresas. Una de esas empresas es Tata. ¿Sabes para qué pidió el dinero Tata? No. Para hacer las cajas automáticas. O sea que con la plata de los trabajadores se invierte para dejar trabajadores sin trabajo. Gobiernos extranjeros, organismos internacionales de crédito, en eso invierten las AFAP. Te das cuenta de que todo lo que te nombré, fideicomiso para obras y planes de infraestructura, es la mínima parte. ¿Ah? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos convencer sin argumentos, siempre vamos a ir a una población más alta, ¿sí? Que corra más riesgo, como es la construcción, y ponerlo en vilo. Lo que nosotros tenemos que aclarar es que el fideicomiso en esta papeleta justamente se crea para que se cumplan todos los contratos que asumieron las AFAP. Porque también salieron a decir que iba a haber 6.000 trabajadores de la construcción que se iban a quedar sin trabajo por las obras que estaban haciendo las AFAP. Acá se genera un fideicomiso que hace que se respeten los contratos hasta el último día. O sea que todos esos contratos que tenían esos trabajadores, esas obras van a seguir adelante. Y ese dinero, a medida que van terminando los contratos, vuelve al Estado a través del fideicomiso. Ningún trabajador de esos que están contratados actualmente por dinero sin invierto de la AFAP va a quedar sin trabajo. Quiero que me respondas también eso, porque también se ha dicho cada cosa, pero se ha dicho, si sale el plebiscito, entonces esos, no sé, como 24.000 millones de dólares que están ahí en las AFAP, que son ahorros de gente, aunque la gente no pueda ir y retirarlo porque es una propiedad como medio intangible, ¿no? Pero eso, yo qué sé, se lo va a llevar el PCNT, más o menos han dicho, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero y qué garantía tiene la gente de que ese dinero, bueno, se traslada al BPS, se traslada lo que sea, pero queda en la gente? O sea, Sí. queda... Primero que nada, lo que tienen las personas cuando se afinan a la AFAP son ahorros individuales con fines previsionales. Casualmente estas últimas dos palabras todos los detractores se las han olvidado decir. Eso es lo que quita el contenido de propiedad privada. Porque la propiedad privada es a lo que vos podés disponer, hacer, deshacer y controlar. Como son ahorros individuales con fines previsionales, tú no disponés de ese dinero. No, pero después te lo tendrían que dar como jubilación. Como jubilación, por eso, con fines previsionales. No, ya sé, es tuyo, Exacto. pero no puedes tocarlo. No lo puedes tocar y además tampoco sabes en qué se invierte. Ahí es donde se queda más lacrado que no es propiedad privada. Pues si fuera propiedad privada, a mí tendría que la FAP decirme, mira Natalie, voy a invertir tus ahorros en Tata. Y yo no me gusta Tata, no quiero. No tenemos esa disposición. Si yo no tengo disposición, no es mi propiedad. No son de mi propiedad. Esos ahorros con fines previsionales van a dejar de pasar de estar en un banco privado a estar en el Banco de Previsión Social. Y no van a un bolsón, como dicen que el bolsón no es mala palabra. ¿Sabes a qué le llaman bolsón? A la seguridad social, o solidaridad. Perdóname que va lento mi mente, pero te tengo que decir, Natalie. Si yo tengo una cuenta en un banco, tampoco el banco me pregunta a quién le presta la plata que yo, porque no es que lo deja quieto, invierte en los bancos, o que sé, capaz que le presta Tata también. O sea que yo creo que eso es una parte medio que habitual cuando vas a ahorrar en algún lado, ¿no? Porque el banco, si tiene una rentabilidad negativa con lo que hace, con lo que invierte tu dinero, no, vos no te impacta. No. Bueno, en la FAP sí. Entonces capaz que tendrían que preguntarte. Si tiene rentabilidad negativa, la FAP... Bajan tus... O sea, ¿vos vas a riesgo en la FAP? Vas a riesgo en la FAP. ¿En serio? Y vas a riesgo y a ganancia. Las ganancias se ven poco, porque es un 6% nomás de rentabilidad que se puede tener. ¿Estás más en el lado del riesgo? ¿Estás más en el lado del riesgo? Decir. Estás más en el lado del riesgo siempre. Porque si te dan un 6% de rentabilidad si le va bien, pero por otra parte te están descontando. No es como Peñarol, que uno dice estoy del lado de la gloria, diría. No, perdón. Ahí discrepo. Me salió porque... Voy a discrepar ahí. Pero volviendo al tema, no es una expropiación, ese dinero no pasa por las manos de nadie, ese dinero va al Banco de Previsión Social, que es el único garantista de derechos en este país. Acá los bancos se pueden fundir, como ya nos ha pasado. Las calificadoras de riesgo no avisaron de la fundición de esos bancos. No hemos tenido inversiones multinacionales, o sea que cuando nosotros se nos fundieron los bancos y el Estado tuvo que salir a responder, las empresas siguieron invirtiendo, no bajó el grado inversor en nuestro país. Las empresas invierten si tienen tierras para explotar, ¿no? Si hay AFAP o no hay AFAP, si hay mejor jubilación o no mejor jubilación, porque eso es otra mentira también. Los fondos vuelven al Banco de Previsión Social y es lamentable que representantes de lo público estén defendiendo a lo privado. Yo
has tenido acá alguna vez defendiendo a la gente de la SAFAP, al Banco Itaú, al Banco Santander, alguien de esos bancos acá sentado defendiendo su sistema. Yo no tendría problema en entrevistar a nadie. Pero ellos no tienen necesidad de salir a defenderse. Porque lamentablemente tenemos representantes públicos, estatales, diciéndole a la gente que tiene que tener más confianza en lo privado que en lo público. Hoy salió Delgado a decir que no se sabía qué iba a pasar con el dinero cuando ingresaba al Banco de Previsión Social. Y él va a ser, quiere ser electo. O sea que él está poniendo en juego lo que él va a hacer con ese dinero, porque es el Estado quien maneja lo público. Lo que pasa es que estuvo 4 años en la torre ejecutiva y estuvo bravo. Perdón que a mí lo que me preocupa es que... no quiero hacer un comentario sí, chicanero. Sí. Quiero preguntarte 2 cosas porque nos queda poco tiempo y me parece como que medio fundamentales. La primera es, salga el plebiscito o no, pero salga el plebiscito también, de alguna manera hay que discutir cómo se va a financiar ese diálogo social que se habla. O sea, de alguna manera hay que buscarle la vuelta, porque tampoco podemos negar que por la composición demográfica del Uruguay, cada vez va a haber más personas mayores y cada vez menos gente trabajando, ¿no? Y todos queremos que la gente viva, pero de alguna manera hay que financiarlo, ¿no? Sí, primero un dato que quería cerrar de lo anterior para que los trabajadores no tuvieran ese miedo que se le está generando de qué va a pasar con su dinero. La papeleta es clara donde dice ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo. O sea que quienes tenían hoy por hoy un régimen mixto de AFAP, BPS, van a ir a un régimen de transición en los cuales se les va a hacer 2 liquidaciones cuando se vayan a jubilar. La liquidación de lo que sería por BPS y AFAP y la liquidación 100% BPS, y se le va a brindar la mejor de las dos, porque esta papeleta se los asegura, y no se mantiene en privilegio de la Caja Militar, porque lo que se asegura es que no tendrán pérdida ni menoscabo en relación a las leyes 16.713 y 18.395, 2 leyes totalmente privativas del Banco de Previsión Social. Pero, volviendo a lo que vos decías, hoy yo te contaba que son 460 millones de dólares, que se cubren con lo que no se va a traspasar a la SAFAP, 1.500 millones de dólares, que además vamos a tener un ahorro sustancial en rentas generales por el no tener que asistir al Banco de Previsión Social en 500 millones de dólares anuales, y vamos a tener un ahorro mucho mayor en esos 5.000 millones de dólares, que es el costo que tendríamos por asistir al ingresar a la SAFAP, a las cajas paraestatales. Desconocemos el costo de la Caja Militar y Policial, que casualmente son los que tienen 10 veces más trabajadores que estas 3 cajas. El militar tiene como 450 millones de dólares de déficit. Bueno, no, pero te estoy hablando de lo que nosotros vamos a cubrirles. Viste que vos le pasás un 15% al BPS y ese 7,5 va para la FAP. Bueno, ese porcentaje que va a ir para la FAP de dinero, nosotros se lo vamos a devolver a esas cajas por rentas generales. Y eso está calculado que va a tener un costo de 5.000 millones de dólares solo en esas 3 cajas. Los que tienen más trabajadores, el 10 veces más, no está transparentado el costo que va a tener. Entonces ya ahí estamos hablando de que, sin pensar en lo que vuelve de la SAFAP, tenés 500 millones de dólares que no vas a asistir al Banco de Previsión Social y los 5.000 millones de dólares que no vas a asistir a las cajas paraestatales en su inclusión a la FAP, más lo que no desconocemos de la Caja Militar. Puedo decir que el Estado está haciendo un gran negocio si se aprueba el plebiscito. Por supuestamente. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Ustedes analizaron o lo discuten? Capaz que no es algo que discuta, yo qué sé, no sé. Otros elementos como por ejemplo cómo impacta en, no sé, el grado inversor o la reputación internacional, no sé, porque son también elementos que se usan, ¿no? Sí. Yo sé que es difícil discutir sobre el investment grade, ¿no? Es lo que te decía. Pero es un dato que a los economistas le importa, porque después tiene que ver con la posibilidad de tener Uruguay de tener crédito para poder eventualmente hacer políticas, ¿no? Sí, claro. Viste que yo te nombraba hoy que cuando nosotros tuvimos la crisis financiera más grande de este país, donde se fundieron bancos, que hubo personas que incluso se quitaron la vida porque se quedaron sin los ahorros de la empresa, etcétera. Fue un momento bastante embromado en nuestro país que nos generó una crisis que duró casi 5 o 6 años. Las calificadoras de riesgo no midieron ese riesgo. Entonces, las calificadoras de riesgo no son lo más importante que tenemos en nuestro país. El grado inversor es cómo se visualiza el país para poder invertir en él. ¿Vos crees que los ojeros van a invertir a otro lado? ¿Van a sacar la soja de nuestras tierras? ¿Van a invertir a otro lado? ¿UPM va a sacar y va a dejar de usar nuestro mar? Porque no se olvidemos que a nosotros invierten en nosotros
por la tierra, por el agua, por lo que tenemos para explotar. No si tenemos AFAP o no AFAP, o mejores jubilaciones o no mejores jubilaciones. Pero si así fuera, ¿por qué somos el pueblo quien tiene que estar midiendo cómo nos ven de afuera? ¿Y cómo nos ven de afuera si tenemos pobreza infantil y jubilados que están pasando hambre? ¿Cómo nos ven de afuera? Natalie, yo lo que sí sé es que la voz del pueblo es la voz suprema, así que si se aprueba la Constitución, por supuesto. No sé lo que dirán de afuera, pero es lo que no sé lo que dirán de afuera, pero tenemos que tener... Tampoco, hay 18 pero que son cosas que es verdad. No. Yo lo único que digo que es verdad que cuando uno mira grandes cambios, tiene que analizar todas las variables. Por supuesto. Porque a veces uno hace una cosa con una finalidad y eventualmente le sale bien o mal, ¿no? De todas maneras me parece que si las cosas salieran mal, siempre se pueden corregir, porque yo no soy... Que los países siguen. De 30 países que ingresaron a la AFAP, que casualmente fueron los países más pobres del mundo, sí. En los más ricos no ingresaron, casualmente. 18 las sacaron. Y esos 18 países no desaparecieron del mapa, no dejaron de invertir en ellos, no es que no pudieron pedir más préstamos al BID. Todo ese terrorismo que están vaticinando no pasó en esos 18 países. Realmente yo creo que ustedes que son periodistas lo deben saber. Vos lo ves como cuando decían que se iban a llevar los niños para Siberia. Por supuesto, ¿y sabes por qué es eso? Porque no hay argumentos válidos. Porque los argumentos que han dado hasta ahora los hemos rebatido uno por uno. ¿Y qué pasa cuando no tenés argumentos válidos? Tenés que generar miedo. Muchas gracias, Natalie Barbé, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos un café con mi querido amigo y colega Víctor Hugo Popia velando el Legítima Defensa segunda dosis. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Usalas para todo. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo Locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Sintep, un sindicato que lucha y obtiene grandes logros. ¿Sabías que en el 2018 obtuvimos la creación del salario mínimo del sector, que significó un aumento en torno al 40% de los salarios más sumergidos?
Esta conquista tan importante no hubiese sido posible sin el compromiso y la organización colectiva de todas y todos quienes integramos el sindicato. Sigamos construyendo logros colectivos. Afiliate a Sintep. Por más información, ingresa a sintep.org.uy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Estamos ya acá junto a Poppy, velando para tomarnos un café y analizar los temas de la semana. ¿Cómo estás, Poppy? Bien, tranquilo. Poppy, se retiró Suárez de la selección uruguaya. Sí, el máximo goleador. ¿Te das cuenta? Llevaba 17 años la selección. Lo vamos a extrañar. Es difícil un jugador como Suárez, ¿no? Cada tanto aparece un jugador así, pero cada muy tanto, ¿no? Hubo una generación bastante buena, ¿no? Yo nunca vi una cosa como Suárez. Forlán. No, Forlán también era muy bueno. El Eddie. Edinson. Sí, pero lo de Suárez es como una cosa que yo lo veía cuando lo veía jugar en el Liverpool. Me levantaba de mañana temprano los fines de semana para ir a buscar la señal, a verlo jugar en el Liverpool. Cómo jugaba. Qué animal. Qué maravilla. Bueno. Poppy, vamos a analizar un poquito cómo viene. Se complicó, ¿no? Se complicó un partido que venía fácil, me parece. Con este tema de la seguridad social se generaron rispideces importantes en el frente, en la izquierda. Sí. No en el frente, sino en la izquierda, entre el PIT-CNT y un sector de... Pasa que me parece que era esperable, ¿no? Que manejaran tan mal un debate. No, que las diferencias no se pudieran manejar con más diplomacia o con mejor talante, ¿no? Porque en realidad hay diferencias sustanciales entre la izquierda social y la izquierda política en torno a esto, que además son diferencias ideológicas también. ¿Vos le das un color al asunto? No, no doy un color. La SAFAP entre sí y no, eso es ideológico. No sé. ¿Sería ideológico el ahorro con lucro? ¿El lucro y el no lucro? No, vos tenés un sistema basado en eso. Las AFAP son lucro. Ahí te dicen, bueno, ahí el pilar individual. ¿Quién lo está discutiendo? PIT-CNT no. Te dice, bueno, ahorro individual sí, pero sin lucro. No, prohibir el ahorro individual. Fíjate, la papeleta dice no al ahorro individual. Ojo, no es que en los sistemas jubilatorios del mundo existe el ahorro individual. Es como la salud. Vos tenés el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora, si vos querés contratar a Blue Cross and Shield, lo podés contratar. Nada te lo impide, ¿no? Vos tendrías el sistema del BPS. Ahora, si vos tenés el dinero como para comprarte un seguro, lo puedes hacer, ¿no? El problema es la obligatoriedad del ahorro individual, ¿no? Bueno, yo qué sé, está bien, yo parto de la base de que la izquierda, el Frente Amplio, tiene 30 y pico sectores, hay diferencias ideológicas. No me impresiona. Sectores, pero no tiene tantas diferencias. Bueno, no me parece que... Creo que se gestionó mal la discusión, punto. Lo miro así yo, como una gestión de la discusión, de una manera que no es... Porque tampoco voy a ponerme fino en cómo fue que el plebiscito se aprobó en el propio PIT-CNT, porque claro. Entonces diferencias puede haber, pero una cosa es la diferencia y otra cosa es el nivel de como muy agresivo. Me pareció a mí, es un tono. Yo creo que hay un tono ahí. Fue agresivo, incluso el tono de Abdala también fue agresivo. Y bueno, sí, pero está bien. Pero también recibió ese coso que lo interpretaron mal. El problema es que si los argumentos de los 111 se parecen a los argumentos que usa la derecha, reacciona así. Igual me parece que el tono habría que bajar un poco. Lo que yo sí te digo es que hay diferencias sustanciales en el Frente Amplio sobre muchas cosas. Y yo no sé, se pueden arbitrar, se pueden manejar como lo ha manejado históricamente el Frente, pero cada vez van apareciendo más, ¿no? Y no sé, puede ser, pero al contrario, yo veo casi que al revés. No. Por ejemplo, veo que ahora hay un bloque que está hecho, está el MPP y el sereñismo. Hace unos años me parecía imposible. Lo que pasa, van variando los ejes, van variando los ejes.
Porque es mentira lo que dice la derecha, que el Frente Amplio se ha radicalizado. Es verdad, es mentira eso. Porque el MVP no es el mismo de hace años, ¿no? Y además porque, esto es una opinión personal, pero en el Frente Amplio, la política económica hegemónica es la que marcó a Astori. Y eso ha ido permeando todo el Frente Amplio. Bueno, entonces yo no digo que no haya diferencia, pero digo que no hay que dramatizar. A mí me parece que están dramatizando. Están, por otra cosa, una cosa que el Frente definió libertad de acción. Tensando el acuerdo. Una cosa que el Frente definió libertad de acción. Me parece como una cosa increíble que se metan en ese... Así, nada más. Porque si definís libertad de acción, por algo lo definís. Si realmente considerás que hay que tensar, entonces vas a votarlo. A ver qué pasa. Si vos analizás fríamente, la libertad de acción permite que haya un documento de 111, ¿no? Podés discutir el tono, las afirmaciones, pero permite que haya un documento. Como permite, yo que sé, que el Partido Comunista de los Minutos decida ensobrar. Nadie va a decir que no. Ajá. Permite, sí. Lo que no sé si permite, lo que no sé es el tono. Porque para mí el tono es muy... Porque ¿sabes qué pasa? Vos le podés decir en un documento que estás favoreciendo a los más privilegiados y perjudicando a los niños. Pero tenés que darte cuenta que eso se lo estás diciendo al PIT-CNT. Y que el PIT-CNT no va a recibir que vos le señales con el dedo de que son los responsables de la pobreza de los niños de una buena. Yo me parece bastante claro que no lo van a recibir en una buena, lo van a recibir en una mala. Porque es bastante insultante. Pero no es verdad. Tal vez el técnico que escribió eso no se dio cuenta de que sus palabras estaban resultando insultantes para una organización social enorme y que no se bancó que le dijeran vos tenés que ver, que estás defendiendo a los privilegiados. No se lo bancó, sobre todo porque lo escribió un técnico que hay que ver si es un técnico que es un desfavorecido o un privilegiado. Pero está. Yo no miraría lo que gana, que eso me parece mal. No, yo no dije eso, dije el término, los términos de los tonos de la discusión. No, yo te digo, porque hubo cuestionamiento que estos tipos ganan 500.000 pesos. Eso lo dice gente, pero ¿quién lo dijo? Pero no tiene nada que ver eso, ¿no? No tiene nada que ver. Porque es verdad, los pensadores de la izquierda del siglo XIX, ¿pensás que venían de familias campesinas o obreras? No. No, ninguno de ellos, ¿no? Entonces, no importa el de ingreso que tengan, el problema son los argumentos y la validez o no de los argumentos que utilizan, ¿no? Bueno, hay otros temas también, Poppy. Esto estuvimos analizando durante mucho rato hoy, este tema de la seguridad social, pero hay otros temas que son... No, hay una cosita, déjame decir de la seguridad social. El tema este, que me parece que lo dijeron la integrante de ATSS, que es el tema del grado inversor. Las principales inversiones uruguayas, que en Uruguay se dieron sin el grado inversor, que fue UPM, la primera de Bosnia, ¿no? Acuérdate que se hizo después de la crisis del 2002. La de Riachuelo, ¿cómo se llama esta? La de Monte de Plata, también. Y lo que... Es decir, ¿cuándo sale Uruguay consigue de vuelta el grado de inversor? En 2013, 2014. ¿No? Casi 10 años del gobierno del FA. Y mejoró la economía, hubo inversión, hubo todo. Me parece que eso es... termino ahí. Eso es una cosa... No, es que no sé si tiene que ver solo con las inversiones, sino con cuánto es el interés que pagas vos en el endeudamiento. Sí. No, creo que no es lo mismo si tenés grado inversor que no. No, pero acá nos dicen que eso quitaría inversiones al país. Bueno, pues no tengo idea. Bueno, vamos a ver otros temas. ¿Viste esto de Sebastián Cal y Manini? Sí. Que Manini le dijo aparentemente... hubo una discusión fuerte porque parece que Cal y ese grupo no quieren llevarlo al Senado y cuestionaron su liderazgo. Y había trascendido, no sé si al final es cierto o no, que Manini le dijo, ojalá te hubiera matado. Te hubiese matado a Aguiar. ¿Se acuerdan? Aguiar, el de Maldonado, que lo tenía amenazado. Un poco bruto, ¿no? Un poco feo. Pero no sabemos si fue así. Yo no sé qué líos que hay en Cabildo, ¿no? Está medio jodido, sí. Está complicado ahí, porque tenés como el espacio de los pueblos libres también, que no llevaría a Manini al Senado, ¿no? Radaeli. Tenés esto de Cal. Yo Menéndez no lo conozco, no sé, que le habían propuesto como candidato a vice, ¿te acordás?
Sí. Y el problema, yo no sé si esa tensión es en función de que se está disgregando, porque las encuestas lo dan muy mal a Cabildo, ¿no? Y en el Partido Nacional tenemos varios problemas. Primero tenemos el problema de la 71 que mencionábamos, que a Laura Raffo le bajaron el pulgar. Totalmente. Laura Raffo mandó ahí un mensaje diciendo no me consideren para las listas, pero me parece que fue un poco innecesario el mensaje porque ya la habían dejado fuera de todo. No, pero la podían poner 15ª al Senado, yo qué sé. Sí, hubiese sido como más humillante, ¿no? Claro. No consideren no va a integrar ninguna lista del sector de cada elecciones. Fue como decir, además no me humillen, más. Diputada en Montevideo, ¿no? O más abajo, ¿verdad? Sí. y en este sector de la 40 de Javier García, ¿qué problema que enfrenta Javier García con el tema de los barcos estos, de los OPB, ¿no? Sí. Que parece que no. Pidió 72 horas, creo que se vencerán estos mañana, porque no le salió ninguna garantía. Lo que iban a hacer inversores uruguayos tampoco. No. Dijo Pose acá. No, creo que Habitat le estuvo estudiando, pero Habitat analizó, por lo que a mí me contaron, no sé si es así, pero sí, Habitat dijo, bueno, esto es un tema políticamente muy polémico, y yo no me voy a meter en dije, no queremos meternos en polémica. ¿Astillero acá? ¿Que había venido un representante del astillero español acá, vasco? Puede ser. Ahora sé que ahí la senadora Sandra Lasso criticó el proceso de compra de las 2 patrullas oceánicas y además parece que el Frente Amplio está dispuesto a pedir la anulación de esas compras, ya porque ya parece... Sí. Hay que ver. Y ahora tenemos este otro tema también, creo que es en el puerto. Sí, el de la soja, otra vez. Por lo de la cocaína. No, y además una empresa que también... Sí, la Liga Marítima, la presidenta, creo que de la Liga Marítima, denunció toda la política del gobierno en el puerto, diciendo que desconoce la ley que votaron en el 92, fue la de la competencia, la libre competencia en el puerto. Y le pegó duro, incluso por supuesto a la concesión de Catalán Martín, ¿no? ¿Sabes lo que vi el otro día? Yo te pregunto a vos si lo viste. Que la inauguración del puerto del puerto pesquero ahí en Capurro. ¿El de 110 millones de dólares? Sí, vi que iba un religioso como tirando... No lo vi, no vi las imágenes. Yo vi eso, pero... ¿Qué iba bendiciendo? Pero eso en un estado laico no puede hacer eso. Mirá en lo que te fijás. Bueno, iban dándole una bendición. Sí, es como cuando fue de uniforme Manini a la catedral, ¿no? Y sé que sé, bueno, eso ya me parece peor, pero la bendición, como que es verdad que en un estado laico no debería suceder, pero bueno, son como detalles. Puedo decir que no hay que dejar pasar ni una. No, hay cosas que dejas pasar y después se van acostumbrando. Pero ahí enfrente de Tres Cruces hay una cruz bárbara que mide como 20 metros. La de Sanguinetti. Está ahí. También está la de Juan Pablo II, ¿no? Y esa es la de Juan Pablo II. El monumento que lo pusieron al lado de la cruz. Sí, ¿no? Claro. Sí, pero... Y bueno, son como... Yo creo que la gente pasa y ni lo ve. Porque es tan laico este país, porque no empezó a ponerse más religioso por eso. ¿No? No, la cruz se ve. Es imposible no verlo. Bueno, quiero decirte algo con una impresión que yo tengo de las últimas encuestas, pero creo que el Frente Amplio tiene que tomarse la campaña ahora. Venía muy en bajada, pero, o sea, venía medio fácil, estaba muy entreverado el Partido Nacional y eso, pero ahora va a tener que tomarlo, no digo que no lo esté tomando en serio, ¿no? No, en serio está tomando. Pero este último tramo de voto va a tener que lucharlo. Hay que decir qué quiero hacer. No sé, vos eso, no sé, hay que decir eso. ¿Vos decís que eso es lo que hay que decir? En esta etapa sí ya desnudaste todas las carencias que tiene esto. O sea que no basta el programa ni el plan.
No, programa de plan, hacerlo más explícito. Ah, volantearlo. Claro. Difundirlo. Ah, sí, tiene que difundirlo, pero yo supongo que además de las recorridas que están haciendo en el interior la fórmula, en cualquier momento van a empezar los sectores, ¿no? También el discurso de los candidatos tiene que estar. Sí, pero además en cualquier momento también van a empezar los sectores, ¿no? Sí. Cada uno, viste que el último mes sobre todo se viene toda la publicidad, ¿no? Pero venía tranquilo, la cola se acabó. Venía bien porque los líos están enfrente, ¿no? Siguen estando enfrente. Creo que este tema de la seguridad social puso un poquito de... ¿no? Trajo un poco para acá. Sí. Se trajo para la izquierda. Y bueno. También hay cosas donde el frente va a tener que decir algo fuerte, ¿no? O claro. Allanamiento nocturno. Tiene que decir algo. ¿El frente ya está en contra? Está en contra, sí, pero... ¿No va a ensobrar? Eso sí. Y bueno, si se aprueba le va a tener batalla, que... Porque la batalla cultural, te digo. Porque... hay que estudiarlo, hay que verlo, han dicho eso, candidato presidencial, ¿no? Y yo creo que está bien lo que ha dicho, Orsi ha dicho que esto, y el frente, la declaración que sacó de la mesa política, que es demagógico y que no resuelve los problemas. Porque además, si vos pensás, solo 3 países, ¿no? No tienen aislamiento. Portugal, nosotros y no sé qué otro. Ahora, resolver el problema de la violencia en Colombia, en Ecuador, en México. Popi, cada elección, en las últimas no sé cuántas elecciones, te ponen una propuesta más y más de punitiva. O bajar la edad de imputabilidad, o vivir sin miedo, militarizar la seguridad pública, o ahora allanamiento nocturno. Es una forma que tiene la derecha de traccionar votos. Lo hace cada elección, y la que viene también va a plantear algo así, porque hace rato que dicen, bueno, con este tema de la seguridad nosotros juntamos votos. ¿Cómo? Planteando cosas policiales, cosas represivas. Después gobiernan y mirá los números son un escándalo. Entonces no van a resolver nada, pero eso es una estrategia. Entonces creo que eso que denuncia de alguna manera el Frente Amplio, es decir, esto es una estrategia demagógica, que no va a resolver los problemas, va a juntar votos, pero que además da una herramienta, que es una herramienta peligrosa, como lo era la que se puso en la LUC de la legítima defensa presunta, que de hecho ya hay policías procesados por matar chiquilines, por usarlo mal, ¿no? Al final no solo mataron, sino que además tampoco les convino. O sea, es el gatillo fácil. Y ahora vos aprobás esto, si lo aprobaras, y das una herramienta que no va a servir para resolver los problemas de seguridad, pero que permite que se puedan suscitar nuevos problemas que no estaban, como que te entren en la casa por error. Me dice una escalada que es después que cadena perpetua, creo que propuso, ¿quién fue el que propuso? Y yo qué sé, después sí, pero siempre van a proponer algo pena más. De muerte. Y después bajar la edad de imputabilidad a los 10 años como tiene Inglaterra, y después que te hagan reconocimiento facial en la esquina de tu casa, y después que te puedan leer los mails desde la torre ejecutiva, y los mecanismos para cercarte, vigilarte. ¿Sabes que en la dictadura, en el peor momento de la dictadura, se propuso el registro de vecindad? ¿Y? No marchó, ni la dictadura lo bancó. No, porque es que vos sabés que no vivía cada vecino y qué pensaba cada vecino, el registro de vecindad. Que hay una cosa que también tiene que ver con la seguridad y está bien, se está haciendo, pero a mí no me gusta mucho que esté lleno de cámaras, todo. Bueno, pasa que eso, algunas cosas, hay que ver. El tema es útil, sí. Pasa por arriba de las garantías y de los derechos humanos, y ya está. Porque lo que creo que es un error, esto es una opinión, ¿no? Hay que mirar el problema de las condiciones sociales que producen la violencia, el delito y cosas. Pero hay que mirar el problema del delito, ¿sí? Y no se resuelve esto ni solo hablando de las condiciones sociales, ni solo hablando de reprimir el delito. Hay que buscar las combinaciones inteligentes, ¿no? Eso fue lo que dijo Tabaré Vázquez. Bueno, pero la verdad. Y duro con las causas. Sí, bueno, hay que ser inteligentes. Más que duros, hay que ser inteligentes, porque el objetivo no es ser duro, el objetivo es reducir el delito. Está bien, tengo una cosa, pero más no lo resolves en 5 años. Ahora tenés un nuevo fenómeno que es el de los narcometidos.
tenés que pensar en una política integral, como dice la oposición, pero que es un proceso, ¿viste? Así como fue un proceso el aumento de la violencia, también es un proceso terminar con los niveles de delincuencia que tenemos, ¿no? Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Quiero decirte algo. Que te vas a México, ¿no? No, eso ya lo sabés. Pero ahora se lo voy a decir a la gente. Pero no, otra. Óptica Río 3, que además es el anunciante nuestro, tiene una promoción de primavera. Entonces vos vas, te comprás los lentes negros, retop. De sol. Sí, de sol. También podés comprarte los otros. Y es una promoción que tiene con armazón, con todo, ahí 4.500. Sí, pero además buenísimos. Pero con receta también, lentes de receta de sol. Sí, si te recetan a vos, te recetan. No, pero vos tenías... Te recetan irte a México, te recetan sola vos. Pero vos tenías uno. Sí, yo los tengo. Después le pongo el clip. Claro. Clac. Pero después te voy a mostrar otros que también son de ahí. Pero te voy a decir, que tienen armazón más cristales según receta. Y los martes, 4.900. Y los martes con el 25% de descuento. En Óptica Río 3. Con cualquier tarjeta. Sí, 25% de descuento. Tenés que ir un martes, anda un martes. Y además decir que ves Legítima Defensa y te van a hacer el descuentito, que no es menor, tremendos lentes para recibir la primavera. Ahí en Óptica Río 3, creo que es Juan Benito Blanco. No, Benito Blanco. Sí, Juan Carlos ya sabemos quién. No lo invoquemos. Benito no invoquemos Brasil, la memoria de ese miserable. Y Avenida Brasil. Y Avenida Brasil. Y además sí, lo de México en el 092-982-986. Averiguan los que quieran ir a México. El fin de año nos vamos, no sé, como 15 días. Ciudad de México, Cancún, Playa del Carmen. Va a estar muy bueno, muy bueno. Los invito como siempre para que los que lo están pensando pidan la información y vayan y se anoten para ese viaje que vamos a hacer. Bueno, Popi, gracias por este programa, gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.